Bendiciones, Dios le bendiga. Estamos vivos, gracias a Dios. Claro que sí, si no lo tuviéramos aquí, ya el Señor nos recogió. Amén. Aquí estamos hoy para continuar con la clase de Génesis. Estamos en el capítulo 34. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este día. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre Santo, en esta mañana, Señor, que vamos a iniciar esta clase, Señor. Sé tú, Señor, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, Padre Santo, nuestro entendimiento, para que podamos entender todo lo que se expone, Señor, que podamos recibir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a comenzar de nuevo. Ok, hoy vamos a estudiar Génesis 34. Pero antes de que entremos ahí, vamos a hablar un poquito de lo que se puso la semana anterior. ¿Se acuerda alguien de qué hablamos la semana anterior? De Génesis 33. No se preocupe, que no voy a preguntar nada porque no se acuerdan de nada. Pero en Génesis 33 habla de Jacob cuando venía al encuentro de su hermano Esaú. Y Jacob tenía miedo de ese encuentro porque no sabía cuál era la actitud de su hermano después de 20 años. Acuérdense que 20 años atrás Jacob le cambió la comida por la primogenitura a Esaú. Muchos dicen que Jacob engañó a Esaú, pero eso no es verdad. Esaú menospreció su primogenitura. Son dos cosas muy diferentes. Esaú llegó, dice parafraseando aquí, llegó del campo, porque él era cazador, dice que llegó cansado, pero la palabra que usan ahí, en la lengua original, no está hablando de que tú estés cansado, es literalmente que tú dices, ay, estoy muerto de cansancio, ¿no? Que no quieres hacer nada, que te sientes que... llegó a la casa, imagínese usted que usted llegue, usted tiene un viaje largo o que ande haciendo algo y llegue a su casa y usted esté tan cansado que usted lo que quiere es comer algo rapidito. Entonces, ¿qué pasa? Que llega usted a la casa, está su esposa o su esposo o su hija o su hijo, alguien que acaba de preparar algo y están ready para comer y no estaba contando con usted porque usted no estaba ahí. Y usted viene y le dice, te voy a dar 50 pesos por la comida porque usted está muerto del hambre. Entonces, Esaú, esa fue la actitud. Él estaba tan cansado que cuando él llegó, lo que quería era comer. Y a él no le importaba lo que tenía que cambiar por esa comida. Y el precio que pagó fue bien alto. Porque la primogenitura, primero que todo, era la bendición. Una sola bendición. Si vemos cuando pidió Esaú a su papá la bendición, él dijo, hijo mío, ya no es una sola lo que hay. Ya yo di la bendición. Porque esa bendición lo que quería decir era como que tú eras el próximo en la línea. En el lineaje de ellos tú eres el próximo. Después que yo me muera, tú eres el que está a cargo de todo, tú eres el que manda a mí. Pero Esaú, él no se fijó en nada de eso, solamente en la carne. Él estaba en la carne y lo que necesitaba era algo ahora. Y el espíritu no estaba por ningún lado. Menospreció la primogenitura. Entonces, eso sucedió 20 años atrás. El engaño, sí hubo uno, fue la mamá la que planeó todo. Pero la mamá sabía que había un plan de Dios, porque cuando ella quedó encinta, el Señor le dijo a ella,
son dos que hay en tu vientre. Y son dos naciones. So, Dios ya tenía su plan. ¿Cómo se iba a llevar a cabo el plan? A nosotros, en realidad, no nos incumbe porque Dios es soberano. El plan de Dios se lleva a cabo, pase lo que pase. Muchos de nosotros lo vemos y decimos, hubo engaño, hubo esto, hubo... No, ese fue el plan que Dios tenía, ese fue lo que Dios trazó para llegar hasta donde tenía que llegar. Entonces, 20 años no había visto a su hermano. Cuando salió de la casa salió huyendo, porque el hermano lo que quería era matarlo. No era que lo quería matar. Cuando se dio cuenta, cuando Esaú cayó en cuenta lo que él había vendido por esa comida, se enfureció, pero él se enfureció con la persona incorrecta. Él tiene que enfurecerse con él mismo, que él fue el que cometió el error. Él fue el que se enfocó tanto en el hambre que tenía, se enfocó tanto en la carne, que no le importaron las cosas de Dios, ni las cosas de la cultura y de todas esas cosas. Tuvo que salir corriendo su hermano, porque lo quería matar. Entonces, ese era el pensamiento de él, me imagino. Dijo, wow, me voy a encontrar con mi hermano ahora, 20 años, pero sabrá Dios que es lo que él quiere. Si cuando me vea lo que va a hacer es que me va a arrancar la cabeza, porque andaba con 400 hombres. Si yo voy a reunirme con mi hermano, ¿por qué yo voy a traer una pandilla? ¿Por qué voy a traer un ejército? Usted se va a reunir con su hermano. Y él dijo, cuando vio 400 hombres, dijo, aquí se acabó. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó, como vimos en la sesión anterior, separó su familia por cada una de las esposas que tenía. Los puso como para ablandar el corazón al hermano. Él comenzó a poner la familia a cierta distancia a cada uno, como quien dice, cuando llegue aquí ya quizás se le ablande el corazón y me perdone. Ese era lo que me imagino del miedo que tenía. Y yo lo digo, venga, que puso la familia delante, que lo maten a ellos primero. Pero si vemos aquí, el último que puso fue a José y a su mamá. Fueron el último. ¿Por qué? Porque José era el plan de Dios para preservar al pueblo de Israel en el futuro. Dios tiene un plan y ejecuta su plan paso por paso. Y aunque nosotros no veamos muchas veces el fruto de lo que Dios nos ha prometido algo, pero Dios tiene su plan. Y va todo cayendo en su sitio como un rompecabezas. Y entonces si miramos la lección vemos que ese miedo fue infundado. Porque dice la palabra que cuando llegó a su hermano lo que hizo fue que lo abrazó y lloró. No, me imagino 50,000 cosas diferentes, emociones diferentes. No has visto a tu hermano por 20 años. Tu hermano que te criaste con él, que jugaban juntos, que hacían muchas cosas juntos, que 20 años sin ver a tu hermano. Entonces, lo que hizo, dice que fue que Saúl se tiró encima de él, lo abrazó, lo besó, y entonces después comenzaron a hablar y él comenzó a preguntarle qué son todos estos regalos que tú me estás mandando y por qué. Y él entonces le dijo, no, solamente quería mostrarte que Dios me ha bendecido mucho y darte de la bendición, porque Jacob reconocía que a pesar de que Saúl vendió su primogenitura, Jacob era el hermano menor y Esaú era el mayor y había respeto. Aunque él haya vendido su primogenitura, todavía era el primero que nació. Todavía era el hermano mayor, todavía era el que había que respetar. Porque cuando se muere el padre, es el hermano mayor usualmente el que se queda a cargo. Anyway, entonces después vemos como él le ofreció los regalos, no lo quería, pero a lo último se quedó con ellos. Y entonces, él le dijo, vámonos juntos, por ponerlo así. Pero
Dios tenía su plan. Esaú y Jacob eran muy diferentes los dos. Iba a ir a través de Jacob. Entonces Esaú se había casado con mujeres paganas, se había casado con más de una mujer pagana por desobediencia, porque se le dijo bien claro, no te busques mujer de afuera, y eso fue y no se buscó una, se buscó dos. Entonces había influencias malas. Dios no quería, el plan de Dios no era que ellos se juntaran, porque Dios sabía que si se juntaban había mala influencia. Israel tenía una historia de malas influencias, que se juntaban con la gente de los pueblos alrededor de ellos, y los pueblos alrededor de ellos eran paganos, y terminaban haciendo lo malo delante de Dios. Y eso está, si usted lo ve en la historia, Sansón, ¿por qué Sansón cayó? Las mujeres de alrededor. En vez de fijarse en la cosa del espíritu, lo que andaba era en la carne siempre. Entonces, él le dijo, no, hermano, tengo mi familia y ve que los niños son pequeños, no van a poder, ellos no van a poder ir en esa tregua tan rápido. Váyase usted adelante y yo te alcanzo después. Pero si miramos, nunca llegaron al mismo sitio. Esaú se fue a un sitio y dice que Jacob llegó a Siquem. Porque ese era el plan de Dios, que no se mezclara. No era que Jacob, no era que en el clan de Jacob no habían gente adorando otras cosas, porque si ustedes se dan cuenta en el camino, cuando Labán persiguió a Jacob, ¿qué sucedió? Alguien le había robado los dioses que él tenía, una estatuilla, su propia hija. Que se ve que creían un montón de cosas. Era por la influencia que traían. Entonces, nunca se juntaron, se fueron a dos sitios diferentes y dice que se fue a Siquem. Entonces, aquí comienza ahora el nuevo drama. Entonces, cuando llega a Siquem, ¿qué dice la palabra? Vamos a leer ahí. En todos los ojos para él. Yo lo voy a leer aquí, porque es más fácil leerlo aquí. Deme un segundito. Estamos en Génesis 34, comenzando en el versículo 1. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Vamos a pasar ahí. Entonces, aquí lo que vemos es que Dina, la hija, la única hija, porque eran todos varones, ellos llegaron a este sitio nuevo y ella decidió que ella iba como a hacer amistades, a ver dónde hacía amistades allí en aquella tierra. Los comentaristas dicen que ella era vanidosa y quizás extrovertida porque era una joven, ella no era una mujer, esto era una joven, posiblemente de 12 años por ahí, porque en el Medio Oriente se ofrecen las hijas para casarse
a la edad de 12 por ahí. No se casan inmediatamente, sino que el que se va a casar con ella va a hacer toda su preparación por los próximos 6, 7 años para la boda. Entonces, dice que ella salió a visitar el país. Dice el país porque era un área no tan grande. Pero dice que ella era vanidosa. No se sabe, no sabemos cuánto tiempo transcurrió desde que ellos se habían mudado al lugar. Pero posiblemente ella estaba en un festival de eso que celebraban. Pero no era un festival que le agradaba a Dios, porque ellos eran paganos. No andaba, por ponerlo así, no andaba en buenos caminos, porque ella era una jovencita. No es algo en esa cultura de que las mujeres pueden salir cuando ellas quieren hacer lo que quieran. Ahí hay desobediencia y esa actitud de vanidad. Entonces, dice que la vio Siquem, el hijo de Amor, y se enamoró de ella. Lo que quiere decir es que la vio y los ojos trajo a su alma, lo que trajo fue lujuria. Porque tú no te puedes enamorar de una persona. Eso de amor a primera vista, eso no es verdad. Usted puede que le guste una persona y entonces comienza a tratar a la persona y pueden llegar a una relación, lo que sea. Pero si usted vio a una persona y ya porque la vio, usted decidió que usted va a hacer algo con esa persona, ahí lo que hay es lujuria, ahí lo que hay es pecado, ahí lo que hay son muchas cosas que trae el alma del hombre, que como nos dice Dios, que es llena de concupiscencia. Entonces, él la vio, se enamoró de ella, pero eso no es lo que nos está diciendo en realidad. Cuando vamos y miramos y hacemos un estudio de las palabras que usa aquí, la deshonró. Dice, la tomó y se acostó con ella. Lo que hizo fue que la violó. Cuando yo busqué la palabra que usa la Biblia aquí, violación. No fue algo por amor, fue violación. Que esto incluye ¿qué? Violencia. No, allí ella no tuvo nada. No fue como, no hubo consentimiento. Sin consentimiento. Me puse sin consentir para no escribir tanto. Que fue que la tomó a la fuerza, fue que la violó. Porque en el Medio Oriente, hasta el día de hoy, las mujeres no la valoran como la deben valorar. Hasta el día de hoy hay sitios en el Medio Oriente y en países asiáticos y en la India donde las mujeres no valen nada. Que cuando un matrimonio tiene queda una persona embarazada y si saben que va a ser hembra, como ahora tenemos la tecnología a través de los sonogramas, si es hembra, aborto. Si nace, la tiran a la basura. Eso es lo que hacen en la India. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, en la India hay una costumbre de un dowry, que es dinero que tiene que pagarle la familia de la novia a la familia del novio. Entonces, ¿qué sucede? La gente trabaja toda su vida para el dowry.
para cuando su hija se case. Pero cuando la mayoría de las familias, si son pobres, si hay 5 niñas, una se va a casar. Una se va a casar, las otras van a ser maltratadas, van a ser violadas, la tiran a la calle, como le dije, la tiran a la basura. Hay ministerios que se han levantado en la India de gente que van a la basura a sacar los bebés porque sabe que la gente lo tira por todos lados. Entonces, es costumbre que hay en esos sitios que violan a las mujeres, que hay mucha violencia y todo es sin consentimiento. Entonces aquí, cuando la Biblia habla aquí de que la tomó, fue que la tomó a la fuerza. Sabrá Dios, le dio golpe y todo lo que le hizo. Entonces, dice que, y la deshonró. La deshonró. Cuando la deshonra, ¿qué trae? Va a traer reproche, va a traer bullying, va a traer burla. Esta deshonra puede traer un embarazo sin planeamiento, un embarazo que no lo quería la persona, porque fue que la obligaron. Peor aún, como vamos a ver un poquito más adelante, esto es un rapto. Él raptó a la joven. No fue que la violó y después la despachó para su casa. Fue que la violó y después la dejó secuestrada. Esa es la palabra, secuestrada. Entonces, aquí vemos cómo podemos ver algo aquí. Jacob viene primero de tener un encuentro con el ángel de Jehová. Que usted diría, wow, me encontré con Dios, ahora de aquí para adelante todo va a ser de maravillas. Aquí me saqué la lotería. Hablé con Dios, ya se arregló todo. Pero no, vemos cómo se encontró con Dios, se reconcilia con su hermano. El hermano, en vez de matarlo, lo que hace es que lo adora, que lo besa, lo abraza. Llega a un nuevo sitio, a un nuevo comienzo. Y no es el programa de nosotros, este es otro comienzo. Llega a un nuevo comienzo que dice aquí, comienzo, borrón y cuenta nueva, bendiciones. De aquí para adelante todo lo que haga bendiciones. ¿Y qué es lo primero que sucede? Que alguien viene y toma a su hija y que la viola. Ahora, podemos ver ¿cómo se dice? Partner en español. Patrón, perdón. Si me olvidan algunas palabritas, eso tienen que perdonármelo, pero el patrón, podemos ver un patrón. Si usted se va a Sodoma y Gomorra, cuando los ángeles llegaron allí, ¿qué fue lo que hicieron? Le dijeron a Lot, saca a los hombres que llegaron a tu casa, tráenos aquí afuera porque queremos conocerlo. Conocerlo era relaciones sexuales, violación, lo mismo que le hicieron a la niña. Eso era lo que le iban a hacer a los hombres, que para ellos eran hombres, pero eran ángeles. Vemos esto. Vemos cómo cuando fue Abraham que tuvo miedo, cuando llegó o Isaac, cuando llegó a la ciudad. ¿Y qué le dijo? Cuando lleguemos allí, hazte pasar por mi hermana. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, si querían la mujer, te la quitaban y te mataban. Abraham y Sara, por lo menos. Abraham y Sara, los dos hicieron la misma cosa. Sí, Abraham con Sara primero y después su hijo. Hicieron el mismo patrón. Vemos aquí el mismo patrón. La mentira, en el caso de Abraham, era media mentira porque ellos eran medio hermanos. Después vemos que su hijo hizo lo mismo, porque tuvo miedo, porque era costumbre en esos sitios que cuando tú llegabas a un lugar nuevo, tú eras un forastero. Y los que estaban ahí eran clanes, eran familias, eran todos hermanos, eran gente que estaban acostumbrados a hacer todo juntos.
que aquí, cuando se violó a esta niña, primero cuando la raptaron y cuando se violó, no fue solamente él que lo hizo, no fue Siquem, fueron todos que participaron, porque ellos sabían que lo que él estaba haciendo estaba mal hecho, pero sin embargo ellos lo vieron y se quedaron callados porque él era el hijo del príncipe, él podía, era el nene lindo de la ciudad, podía hacer todo lo que quería hacer. Entonces, esa era la costumbre en ese tiempo. Llegaba alguien nuevo, eran como buitres que iban a... Cuando los buitres ven que llegó al carne nueva, dicen, aquí vamos. Y eso era lo que estaban haciendo ellos. Entonces, me imagino que después de cometer el hecho, quizás sintió remordimiento, quizás, no lo podemos saber eso. Las cosas que se hacen son conjeturas, son observaciones que se hacen y entonces se asumen muchas cosas, pero uno no sabe el pensamiento. Pero lo que sí sabemos es que posiblemente él lo que vio fue que había hecho algo mal y que estaba tratando de salvar su pellejo, como decimos. Porque vamos a seguir leyendo. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Se enteró Jacob. Me imagino que la noticia corrió antes de que llegara Siquem con su papá, o el papá primero, donde Jacob. La mala noticia corre rapidito. El bochinche siempre ha sido parte de la raza humana. Pero me imagino que corrieron de una vez y se regó la voz. ¿Qué pasa? Que los hijos de Jacob, ¿qué eran ellos? Usualmente eran pastores de ovejas, estaban con su ganado en el monte. Y cuando tú salías, no era que tus vacas iban a estar ahí al lado, comiendo la grama al lado de la casa. No, era que tenían que salir, era desierto. Había que salir a ver dónde había grama, dónde habían árboles, dónde había cosas que los animales podían comer. Porque no es como aquí, que aquí hay grama por todos los lados. Cuando un pastor salía, a veces salía y eran semanas lejos de su familia, durmiendo en el monte, durmiendo en el frío, en el calor, en la lluvia, todo lo que llegara. Entonces, me imagino se regó la voz. Los hijos no estaban ahí, el único que estaba era Jacob con sus demás esposas y me imagino los pequeños. Llegaron donde Jacob y el padre quizás le dijo, mira, mi hijo hizo este desastre con tu hija, ahora quiere casarse con ella. Dice la palabra que Jacob se quedó tranquilo, se quedó callado. No sabemos posiblemente todo lo que él sintió, todo lo que pasó por su mente, todo lo que pasó. Imagínense usted que su hija, que un sinvergüenza, que la rapte y que después haga lo que quiera con ella. ¿Cuál sería? Yo no sería como Jacob, se lo digo bien clarito. Yo no sería como Jacob. Yo veo el tigre ese, se me para al frente y yo no sé lo que le va a pasar. Pero Jacob se quedó tranquilo. Dio muestra de dominio propio. Entonces, llegaron los hijos, no sabían nada, porque ellos no sabían. Llegaron y se enteraron. Me imagino cuando estaban llegando al pueblo, ya alguien le dijo, chacho, ¿sabes lo que le pasó a tu hermana? Imagínense. Pero ¿qué sucede? Jacob se quedó tranquilo porque acuérdense que eran hijos de 4 mujeres. Eran hijos de 4 mujeres
que él tenía. Entonces, Dina era hermana de dos de ellos, hermana, por decirlo así, completo, hermana de sangre, completamente de dos de ellos. Entonces, en la cultura, como había ese revolú, esa familia disfuncional, al que le tocaba defender a las hembras, en este caso, no era Jacob, era ellos dos, porque ellos tenían el compromiso de proteger a su hermana. Era a ellos que le tocaba, no le tocaba a Jacob. Esos son en los tiempos de allá. En los tiempos de aquí, el que le toque es al país. Busque la escopeta, busque lo que sea, pero para allá vamos. Entonces dice que se quedó tranquilo, pero se quedó tranquilo, dice. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Entonces imagino que desde que llegaron le dijo, principalmente a los dos hermanos, tengo que hablar con ustedes. Su hermana no está aquí, alguien la raptó, alguien la secuestró, la violó, la mancilló, la deshonró, la maltrató. Ponga por ahí todo lo que usted quiera. ¿Y qué me imagino que sucedió? Me imagino que los hermanos se llenaron de ira. Se llenaron de ira, de tantas cosas, muchas emociones, pero ira fue lo primero que inundó su corazón. Entonces, dice, y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones. Entonces alguien fue y le dijo, al campo. Porque dice, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Que alguien fue a dar aviso. Hubo un mensajero. Que imagino que yo corriendo, ustedes no saben lo que le pasó a su hermana. Y allí comenzaron las emociones, comenzó la ira, comenzó el enojo, comenzó todas esas cosas que te llenan el corazón cuando algo sucede. Algo así sucede. Dice, y se entristecieron. Primero se entristecieron los varones. Y se enojaron mucho. Porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía de haber hecho. Como le dije, se entristecieron, pero después llegó el enojo, llegó la ira, ya llegó el enojo, ya comenzaron, no sé cuánto tiempo tuvieron que viajar, pero en ese tiempo de ese viaje, me imagino que comenzó el plan de cómo me voy a vengar de lo que le hicieron a mi hermana. Deja que yo llegue allí, deja que yo vea al desgraciado ese, que tú verás lo que le voy a hacer. Eso es lo que es, no vengan con su santidad fingida, que si le pasa a ustedes van a decir peor de ahí, pero desgraciado es alguien que no tiene gracia. Eso no es ninguna cosa del otro mundo para los religiosos. Entonces me imagino que todas esas cosas que pensó, deja que yo lo vea, le voy a arrancar la cabeza, porque en esos tiempos lo que hacían era arrancar cabeza, era espada, eso era espada a lanza, a cosas violentas. Entonces comenzaron a maquinar en el transcurso del camino. Y entonces dice que y Hamor habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Dice, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras.
y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Entonces, vemos aquí que el que cometió el hecho vino donde la familia de Dina, pero no vino donde la familia de Dina con remordimiento. Él no vino allí a decir: I'm sorry, me enloquecí y no pude aguantarme y cometí una locura, pero yo quiero que arreglemos esto de una manera amigable. No vino a disculparse, vino queriendo salvar su propio pellejo. Vino queriendo, aquí vemos el desprecio. ¿Cuánto quiere que te dé por el crimen que cometí? ¿Cuánto quiere que te dé? Porque eso es lo que dice ahí. Halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Pon el precio. Pon el precio al pecado que yo acabo de cometer. Pon el precio al ultrajamiento, a la violación, al crimen, a un crimen complejo, porque no fue un crimen simple. Raptó a la nena, a la muchacha, a la niña, la tomó, la secuestró, se la llevó, la violó, la maltrató. Pero en todo esto, él no ha demostrado ningún arrepentimiento, ningún uso de conciencia, nada. Solamente vino y dijo: hice lo que hice, dime cuánto te doy para arreglar esto. Porque mire, aquí no dice por ningún lado: y trajo a la muchacha con él, y trajeron a la muchacha donde Jacob. No dice nada de eso, porque todavía la muchachita la tenían secuestrada. En todo esto, la niña, después de haber sido violada, primero la raptaron, la violaron, la maltrataron, le hicieron todo lo que le hicieron. La niña en todo esto está, sabrá Dios, metida ¿dónde? Sufriendo porque no está su familia ahí, sufriendo pensando que me van a hacer ahora ahora que estoy deshonrada, deshonré a mi familia, porque ella era la víctima, pero en este caso iban a llegar muchos sentimientos de culpa porque ella andaba en desobediencia como quiera que fuera. Y las mujeres, como le digo, no valían mucho, y más si no eran vírgenes. Para casarse ya habían sido deshonradas. Deshonraban a la familia. Entonces, en todo esto ellos llegan a pedir: quiero casarme con tu hija, quiero que me dé a tu hija. Y no solamente eso, este es el plan que vamos a hacer. Yo acabo de cometer este crimen tan horrendo, pero este es el plan que yo traje. Esta es la propuesta que yo te estoy haciendo a ti. Danos las hijas de ustedes, y nosotros le damos nuestras hijas, y negocien aquí y hagan lo que quieran hacer en la tierra, y ya todo se arregló. Ahora somos todos revueltos, juntos. Somos familia, somos ya, en vez de 500, ahora somos 1000. Ahora tenemos la unidad, la fuerza, ¿verdad? No tan fácil. No tan fácil. Entonces, dice que le ofreció lo que quisiera. Dice: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que pidieres.
aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Ahí lo que estaba hablando era del dowry. En esa parte lo que estaba diciendo, los regalos y todo. Dime qué es lo que quiere que te traiga, cuántas vacas, cuántas ovejas. Eso era lo que se negociaba en esos tiempos. Y dinero, monedas, shekels, y oro y plata y lo que fuera, porque tenían dinero. Era el hijo del mandamás de la ciudad, del rey, por ponerlo así. Él era el príncipe. Podía hacer lo que quisiera y todo se resuelve con dinero. Entonces, dice, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas. Dice, por cuanto había amancillado a Dina su hermana, y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombres incircuncisos, porque entre nosotros es abominación. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba marcado físicamente. La marca de la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento era la circuncisión de los hombres. Eso era lo que lo hacía diferente. Eso fue el pacto de Dios con Abraham. Le dijo, a los 8 días de tus hijos nacer, le vas a cortar el prepucio, lo vas a circuncidar. Y esa será la marca. Entonces, eso era la marca de ellos. Entonces, los hijos comenzaron, como le dije, ya por el camino venían haciendo todo su plan. Ya venía, porque el pecado trae consecuencias, no solamente para un lado, no solamente la consecuencia vino para la familia. El sufrimiento no fue para la familia de la joven, el sufrimiento llegaría también para la familia del que cometió la atrocidad, como hoy en la sociedad. Usted viola a una niña, un niño, una mujer, lo que sea, usted va para la cárcel y usted va a pagar toda su vida, especialmente aquí. Aquí en Texas usted comete un crimen sexual y eso lo sigue a usted toda su vida, porque lo ponen en una lista de ofendedores sexuales. Entonces, los hijos comenzaron a planear de la iniquidad que hay, de la concupiscencia de nuestro corazón. De una vez comienza a maquinarse el plan macabro del enemigo. Tú verás lo que le voy a hacer. Pero la palabra de Dios dice que la venganza es mía, dice el Señor. Pero ellos no pensaron en nada de eso. Primero que todo, en esos tiempos no había Biblia. No había Biblia. No tenían conocimiento del versículo que dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No tenían conocimiento, o si tenían conocimiento, se le olvidó toda la palabra en ese sentido. Entonces, ellos dijeron, ok, para que ustedes puedan integrarse a nosotros, o nosotros integrarnos ambos, primero que todo, ustedes tienen que ser hombres agradables ante la presencia de Dios. Usted tiene que ser circunciso, que lo que quería decir era que Jehová va a ser mi Dios. Voy a adorar al Dios de Jehová, porque Él era el único que pedía la circuncisión a su pueblo. Ellos vendrían a pasar a ser parte del pueblo de Dios si se llevaba a cabo aquel pacto de hombres. Entonces, dijeron, porque entre nosotros es abominación el ser incircunciso, mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón,
entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestares oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. ¿Qué dice ahí? La última oración. Tomaremos, no dice nuestras hijas, dice tomaremos nuestra hija. ¿Por qué nuestra? Porque eran parte de la comunidad. La hija, en este caso de Jacob, era hija del pueblo de Israel. Era hija de todos. Entonces, por eso dice, ellos dijeron, tomaremos nuestra hija y nos iremos. ¿Qué no quiere decir esto? Que ellos tenían a la muchacha escondida en algún sitio. Y cuando dice tomaremos, esto implica que ellos iban a hacer lo que tendrían que hacer para recuperar a la niña. Entonces, ellos planearon cómo intercambiemos las hijas, casémonos uno con otro y así se resuelve todo. Se resuelve todo con amor, borrón y cuenta nueva, ya no nos acordamos de nada de lo que sucedió. Qué lindo cuando el atropello fue hecho al otro lado. Cuando el atropello no es a ti que se te ha hecho, sino que el sufrimiento está en el otro lado. Y eso lo vemos en el día de hoy cuando usted ve que hay tantos cínicos que acometen los asesinatos y las cosas, los crímenes más horrendos y después van a la corte y se ríen en la cara de la familia de las víctimas. Hace poco, como una semana o dos, leí eso. 2 jóvenes, como 18, 20 años, que cometieron un crimen atroz. Y ellos estaban allí en la corte hablando entre ellos, mientras ellos estaban hablando entre ellos con una risa y haciéndole burla a la familia de creo que era una muchacha que habían asesinado. Hasta ahí llega, porque el malo solamente piensa en hacer el mal. Eso es todo lo que hace. No ha terminado de cometer un crimen cuando está planeando el próximo crimen. Anyway, entonces ellos dijeron, ok, esto se arregló. Si ellos aceptan aquí, ya está todo, está todo, en Santo Domingo, está todo. Ya todo está arreglado. Pero no es tan fácil. No es tan fácil como ellos pensaron. Dice, y si no, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor, y así que en hijo de Amor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que le pareció bien. Dijeron, ok, aceptaron el trato, ya se arregló todo. Y dice que no tardó en hacer todo aquello. ¿Qué hicieron? En el versículo 20. Dice, entonces Amor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con vosotros y habitarán en el país y traficarán en el país, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y le daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circundados. Aquí tenemos que circuncidados. Aquí tenemos que notar un par de cosas. Dice, entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad
y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros. ¿Qué nos quiere decir esto? Si ellos no sabían, si esos varones no habían participado en lo que estaba sucediendo, ¿por qué tienen ellos que venir a plantearle a ellos la conversación que acaban de tener con Jacob y con sus hijos? Eso quiere decir que todos en la ciudad, todos sabían del acontecimiento, pero no se atrevían a condenar al príncipe porque era el hijo del rey. No se atrevían a apuntar el dedo porque sabían que traía consecuencias graves. Entonces, haz lo que tú quieres, ¿no? Y no te olvides. No te preocupes, que tú, todo lo que tú hagas está bien, aunque sea lo peor. ¿Se parece a los tiempos de hoy? A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. El pueblo de Dios, que hace más cosas por la gente que todos los humanos, es el más atacado. Los cristianos, si usted estudia la historia, los cristianos, las primeras universidades, los primeros colegios, los primeros hospitales, todas esas cosas fueron fundadas por gente cristiana. Comenzaron, y hasta el día de hoy la mayoría de los hospitales son quienes los corren, son cristianos, bautistas, usted póngale el nombre por ahí, son cristianos todos. Quizás no están actuando como cristianos o en el día de hoy, porque ahora lo que manda es el dinero. Pero si no fuera por ellos, no tuvieran todos esos hospitales ahí. Toda la educación avanzó mucho más rápido porque ellos comenzaron a crear colegios y universidades para estudiar, para que la gente saliera de su pobreza y de su ignorancia. Entonces, a lo malo le llaman bueno, y aquí lo vemos. La gente del pueblo sabía todo lo que sucedió y todos estaban esperando. La puerta de la ciudad era el punto de reunión. Era como la sinagoga. La sinagoga es un sitio comunitario, el community center. Ahí se reunían todos y hacían las fiestas, hacían todo lo que tenían que hacer. Pues aquí era a la entrada de la puerta. Todos los hombres se sentaban ahí y discutían todos los asuntos pertinentes a su ciudad. Porque acuérdense que en esos tiempos eran fortalezas. Todas las ciudades tenían muros y puertas porque siempre venía alguien queriendo atacar en esos tiempos. Eran tiempos de conquista. Entonces dice que llegaron allí a la puerta y comenzaron a tener su conversación con los hombres de la ciudad. Y ellos vinieron y dijeron: bueno, la gente está tranquilita. A pesar del revolú que hicimos, de todos los crímenes que cometió mi hijo, llegamos a un acuerdo con ellos pacífico. No va a haber sangre derramada, los apaciguamos, como decimos nosotros los. Entonces, y le dijeron: este es el plan. Nos vamos a entrelazar, nos vamos a convertir en un solo pueblo. Nos casamos con las hijas de ellos, ellos se casan con las hijas de nosotros, ya entramos en hermandad y ahí se acabó todo. Pero hay una condición muy pequeñita, que todo varón tiene que circuncidarse, porque de acuerdo al pacto que Dios hizo con Abraham, todo varón que pertenece al pueblo de ellos tiene que ser circuncidado. Y entonces dijeron, no era que le estaban proponiendo algo para que votaran a ver si lo hacían o no, porque él era el jefe y él era el príncipe. Era que o lo hacen o lo hacen. Entonces dice, mira lo que dice aquí: su ganado
sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. So que ahí no había remordimiento por ningún lado. Aquí lo que había era un plan macabro. Era lo que había. Nosotros somos mucho más grandes que ellos. Ellos vinieron a nuestra tierra. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos, cuando queramos y a la hora que nos dé la gana de hacer. Eso, porque aquí se ve el plan macabro. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. ¿Qué era lo que se hacía en esos tiempos cuando había conquista? Entraban a la ciudad, le pegaban fuego a la ciudad, mataban a todos los hombres, se llevaban todas las mujeres, todos los niños, todos los animales y saqueaban todo lo que había, todo el oro, toda la plata, todo el dinero, todas las pertenencias se lo llevaban. Era un botín lo que buscaban. Aquí no hay diferencia. Comenzó con un crimen horrendo y se está convirtiendo en una cosa bien grande, en un torbellino bien grande, en un ciclón que viene arrasando con todo. ¿Por qué? Porque ahora que ya ellos tenían su plan, pero miren cómo son las cosas, porque es que hay maldad en todos los lados. Ellos tenían su plan, pero ellos lo que no sabían era que ya los hijos de Jacob tenían su plan hace rato, primero que el de ellos. La maldad del hombre trabajando. Entonces, ¿qué nos dices? Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Entonces dice, y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Son que se pararon allí con el machete en la mano. Venga, próximo, fraque, el próximo. Ay, Dios mío, qué salvajismo. Entonces dice, oiga, aquí la cosa se pone. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi. Simeón y Levi eran los hermanos de sangre de Dina. Simeón y Levi eran los protectores de Dina. Simeón y Levi eran los que tenían que defender el derecho de su hermana. Los que tenían que ir a rescatar a su hermana. O tenían la mayor responsabilidad porque era su hermana. Entonces, dice, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Asesinato premeditado. No fue que ellos fueron al pueblo y se armó una discusión y sacaron la espada y ellos comenzaron a matar gente. No, eso no fue lo que sucedió. Fue que ellos planearon todo. Dijeron, lo que vamos a hacer es, como ellos son tantos, me imagino, yo estoy aquí inventándome las cosas. Ellos son tantos que nosotros no vamos a poder meterle mano a toda esta gente. Vamos a tener que actuar aquí con astucia, porque si no, de otra manera no nos va a salir, el plan no va a salir bien. Lo que vamos a hacer es que nosotros sí vamos a entrar en acuerdo con ellos, pero le vamos a poner la condición de la circuncisión, porque nosotros sabemos que en los primeros 2 o 3 días esto va a ser esos hombres no van a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque esto te desangraba. No es como en los tiempos de hoy, que tú tienes pastillas y cosas para que tú no sangres, o que te venían y te daban un par de puntos. No, esto era que tú estabas sangrando hasta que la sangre dejara de fluir. Y esta es una de las partes donde más fluye la sangre. Y entonces dijeron,
Y así cuando estemos en el tercer día, que sabemos que ahí no van a andar arrastrándose, ahí que lo vamos a agarrar. Imagino que dice aquí que no fue el clan completo. Fueron Simeón y Levi con sus hombres, porque acuérdense que eran clanes, las familias vivían juntas en un área grande, pero cada cual tenía sus sirvientes, cada cual tenía sus trabajadores, si tú tenías dinero, y adquirían esclavos y todas esas cosas. So que no fueron ellos dos solos, ellos fueron con un grupo de hombres que tenían, y allí fueron y acabaron con todo el mundo, porque eso es lo que nos dice, y tomaron y a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. So que ahí vemos que las niñas, en todo este revoluto, no sabemos cuánto tiempo ha transcurrido, pero todo este tiempo la niña estaba siendo abusada. La niña estaba siendo violada una y otra vez, maltratada, golpe, sabrán cuántas cosas, cuánto sufrimiento. Y como yo, cuando estaba estudiando, una de las personas decía, no importa lo vana que ella fuera, no importa cómo quizás anduviera vestida, no importa nada. No, nada de eso justifica lo que le sucedió. Porque en los tiempos de ahora, muchas veces la gente dice, no, pero mírala cómo anda vestida, mírala cómo anda. Ella anda buscando esto y lo otro. No, porque ande vestida como ande vestida, puede andar desnuda en la calle, no le da derecho a usted a hacer nada, no le da derecho a usted a tocarla, no le da derecho no le da derecho a nada. Pero esa es la depravación, las consecuencias del pecado en que vivimos en este mundo de hoy. Como que a lo malo le llaman bueno, porque vemos cómo pasan sucesos de que alguien abusa de alguien, de que alguien ataca a alguien en la calle, y en vez de defenderlo, lo que hace es que sacan el teléfono para coger video y para burlarse. Vimos como un joven hace un tiempo se estaba ahogando en el agua y nadie lo ayudó, sino que tomaron videos. Dígame si no hay depravación en este mundo, que no tienen ninguna importancia por las cosas de Dios, por sus hermanos, por su prójimo. Ahí vemos la violación del mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo ven ahogándose y le toman fotos y se ríen y murmuran hasta que el muchacho se muere ahogado. Aquí vemos la consecuencia. Y a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem, de donde la tenía secuestrada, y se fueron. Dice, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, oiga esto, y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y a todos sus bienes. Llevaron cautivo a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces, que mire la consecuencia de un crimen. La consecuencia de un crimen que comenzó una persona, a pesar de que hubieron un montón de... La palabra que ando buscando, ¿cuál es? Un montón de personas involucradas, como sí, pero hay una palabra específica, no la encuentro ahora. Anyway, pero no era uno solo. La ciudad completa supo que él hizo esto. La ciudad completa supo todo lo que pasó, y nadie hizo nada.
Son cómplices, es lo que quise decir. Cómplices en el crimen. Pero vemos, un crimen terminó en la muerte de todo varón que había en aquella ciudad. Y no solamente eso. Ellos vinieron, se llevaron a todos los niños, todas las mujeres, se llevaron todos los animales, se llevaron todo lo que había allí. Arrasaron con todo. Y me imagino que quemaron la ciudad también. Un crimen. ¿Por qué? Por una persona que decidió cometer un crimen, cometer pecado, una persona que se dejó llevar por su lujuria, una persona que se dejó llevar por los deseos carnales, una persona que demostró que en la posición que tenía de poder, la usó esa posición para hacer y deshacer. Cuando la Biblia dice que a los gobernantes que Dios pone, los pone para que sean gente de justicia con la gente y para que tomen cuidado de la gente. Entonces, el pecado trae consecuencias mortales, sea física, sea espiritualmente, trae consecuencias mortales. Los hermanos de Dina cometieron pecado contra Dios, porque Dios dice: la venganza es mía, dice el Señor, y no tomará venganza, la venganza es mía. Dios toma cuidado de sus hijos, y cuando alguien le hace algo a usted, esté por seguro que Dios tomará cuidado de eso. El trabajo de nosotros es perdonar a la persona. El trabajo suyo es decir: pasó lo que pasó. Si sigues cargándolo tú en tu corazón, lo que va a hacer es que te va a hacer daño a ti. Si te hizo algo, déjalo ir. Tráelo delante de Dios. Y Dios se encarga. Ahora, no venga delante de Dios diciendo: Señor, arráncale la cabeza. Eso no son oraciones que van de acuerdo a la palabra de Dios. Señor, en tus manos está. Me duele, estoy de tal y tal forma, pero tu palabra dice que la venganza es tuya. Yo te pongo en tus manos. Haz como tú quieras. Yo lo perdono. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que no perdona, Dios no lo perdona. Entonces tiene que decir: Señor, yo lo perdono. La consecuencia, el pecado trae consecuencias. Eso te encargas tú. Ya no me corresponde a mí. Entonces, vemos el desastre la tragedia. Entonces, como la tragedia aumentó al 100 por 1. Porque comenzamos con una niña violada y terminamos con un montón de gente muerto, con un montón de gente llevado cautivo, con un montón de gente que ahora van a ser esclavos por el resto de su vida, quizás, por un montón de gente que van a estar con mente cauterizada, con mente emocionalmente destruida, porque experimentaron todo ese desastre. No fue a escondida. Cuando ellos vinieron a acabar con todo el mundo, fue ahí delante de todo el mundo que vinieron y acabaron con todo el mundo, delante de su familia, delante de sus mujeres, delante de sus hijos. Ahí hubo mucho daño psicológico que iba a seguir a esa gente por el resto de su vida. Y no solamente a ellos, daño psicológico que iba a seguir también a los hijos de Jacob el resto de su vida, por el crimen que cometieron. Y que traería consecuencias, porque la palabra dice que espada, al que a hierro mata, a hierro muere. ¿Por qué David no pudo construir el templo para Dios? Porque Dios le dijo: tú tienes mucha sangre en tus manos, yo no quiero nada de ti, tú no vas a construir el templo a mí. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Ya? Entonces dice la palabra en el versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Levi. Aquí vemos que nada más fueron ellos dos los que participaron. El resto de los hijos no participaron. José no estaba ahí, era un muchacho todavía. Y Benjamín no había nacido todavía. Los otros 8 hermanos, dice, no se menciona por ningún lado. No que se lavaron la mano, sino que no participaron del crimen. Porque estos dos
planearon todo entre ellos dos. Eran uña y carne, eran hermanos, ellos eran hermanos de sangre, 100%. Ellos planearon, esta es nuestra hermana, aquello no, me imagino que dijeron, esta es nuestra hermana, aquello no le va a doler mucho porque casi ni nos hemos quedado juntos porque eran 4 mujeres diferentes. Cada cual quería a sus hijos. Aunque estaban en el mismo ambiente, pero había división en la familia. Había contienda por el pecado. Porque ese no fue el plan de Dios, que se casaron con 4. ¿Y cómo comenzó el revolú? Que él se enamoró de Raquel y le vendieron y lo casaron con la hermana. Ahí comenzó el engaño. Ahí vemos dónde comienza todo. Y después que comenzó la competencia de las hermanas por el marido. Una despreciada, la otra amada, pero la amada no podía tener hijos. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo la ironía, verdad? Entonces aquella, la que era despreciada, dijo, pues déjame comenzar a parir muchachos para que se enamoren de mí. Porque los muchachos eran riqueza y son riqueza. ¿Cómo que dice la palabra? Herencia de Jehová son los hijos. Herencia es una palabra de riqueza. El que tenía muchos hijos tenía poder, porque el que tenía muchos hijos podía cultivar la tierra, podía criar los animales, tenía más trabajadores, eran trabajadores. Eso no era porque vamos a tener muchos hijos, porque no, es que conviene tener muchos hijos. Entonces comenzó el pecado ahí, en que engañaron a Jacob. Después, en vez de tener una mujer, terminó con 2. Después estas 2 comenzaron en competencia para darle muchachos. Raquel dijo, pues como yo no puedo parir, vete a cogerte a la sierva mía. Y ahí se agregó más pecado. Y el plan de Dios se distorsionó. Ahora se convirtió en el plan de las mujeres de Jacob. Pero Dios tuvo misericordia a través de todo eso. Porque Dios siempre tiene su remanente, como decimos. Y tenía preparado a José. Tenía preparado a José para un tiempo difícil que venía. Pero aquí vemos con Jacob, dijo, entonces dijo Jacob a Simeón y a Levi, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el ferezeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, oiga, se juntarán contra mí y me atacarán. Y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera. Ellos respondieron con odio, con coraje, con venganza. Ellos dijeron, no, a mi hermana yo no voy, entonces tú te quedaste tranquilito, pero es a mí que me toca. Esto es lo que le está diciendo ellos. Como le dije anteriormente, a ellos les tocaba defender el honor de su hermana, defender a su hermana, de que no le pasara nada a su hermana. Era la responsabilidad de ellos. Y él le dijo, entonces vamos nosotros a dejar que este sinvergüenza hiciera lo que le diera la gana y se iba a quedar lo más tranquilito ahí. No, como que dice, le cayó encima lo que le correspondía. Pero ¿qué era lo que Jacob se estaba fijando? Ellos eran extranjeros en tierra que no ha cambiado nada. Israel es extranjero en su propia tierra, porque Israel no salió de esa tierra. Israel, Dios le dio esa tierra que ya estaba habitada por los hebeseos, por los jebuseos, por todo que termina con veo. Y él dijo, aquí, cuando se riegue la voz de lo que sucedió, porque iba a pasar, no teníamos tecnología en el satélite, pero llegaban las cosas más rápido que ahora. Él dijo, ahora cuando se enteren esta gente de alrededor de lo que ustedes hicieron, por temor a que ustedes vayan y se lo hagan a otro, ellos van a tomar acción preventiva y van a venir contra nosotros antes de que nosotros vayamos y le hagamos las cosas a ellos. Eso es lo que él estaba pensando. Aquí se acabó el plan, aquí se acabó el plan de Dios, se terminó aquí porque la descendencia de Abraham no va a ser. Eso es lo que está pensando Jacob. Porque ellos no pensaban así. Pero Jacob, como sabía la promesa que Dios le había hecho a Abraham y que le hizo a Isaac y que después se la recalcó a él sabía cuál era el plan de Dios. Él sabía lo que él estaba protegiendo.
Él sabía el por qué debía de actuar de acuerdo a un hijo de Dios. Pero ellos no tenían ni la menor idea de eso. Y si usted se da cuenta, cuando miramos en la historia en el Génesis, los hijos, el único que se destaca es José. El único que se destaca es José, y los hermanos siguen siendo los mismos sinvergüenza, siguen siendo, teniendo en ellos, ¿qué era lo que pensaban? Que José lo iba a exterminar. Cuando dijeron, ahora se murió el padre de nosotros, pues José ahora va a aprovecharse de lo que le hicimos hace 800 años y va a venir y va a acabar con nosotros. Porque el ladrón juzga por su condición. José ya los había perdonado. José había entendido el plan de Dios. ¿Y qué le dijo? No, tengan paz. Que Dios tenía un plan. Porque había un día, llegaría un día que Dios me usaría a mí para salvar al pueblo. José, una tipología de Jesús, un salvador. Dios lo que estaba era enseñándole a ellos cómo a través de los tiempos Él siempre tenía un salvador para el pueblo de Israel. Moisés, tipología de Jesús. Él vino a rescatar todo lo que se había perdido. Él vino a sacarlo a ellos de la esclavitud donde se encontraba. Jesús vino a sacarnos a nosotros de la esclavitud que nos encontrábamos. Y todavía Él sigue haciendo milagros. Y todavía Él sigue salvando vida en el día de hoy. Hasta aquí ha llegado mi parte. Espero que le haya gustado la clase, porque yo sé que están acostumbrados a otra señora por ahí. Pero usé la pizarra. Que Dios los bendiga.